Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a decir una información que me han preguntado mucho, les voy a mostrar de estos dos sistemas para portones corredizos, cuál considero para mí el mejor, sus ventajas y desventajas, así como también la duración y todos los problemas que se pueden encontrar o se les pueden presentar cuando están instalando uno u otro. Este es el carrito que va colgado arriba con un riel y esta es la rueda corrediza que va con un riel por abajo del piso. Ahora les vamos a empezar a hablar primero de las ruedas. Arrancamos entonces, gente, con el sistema de las ruedas. Acá ya está armada, pero la voy a desarmar para que vean cómo viene el kit. Esto viene en una bolsa de A2 comúnmente. Son ruedas blindadas, tienen un rodamiento adentro y un calce. Acá podemos usar, ya van a ver, planchuela o pueden usar un ángulo de guía. ¿Cómo van armada? Trae dos espaciadores que tienen un calce, logran ver ahí, un calce y van calzados en el centro del rodamiento. A veces hay que gastarlos porque no entra, dependiendo del tubo que usemos, pero bueno, ahí lo tienen que hacer prolijamente con un torno o con una moladora, pero prolijamente. Viene con un tornillo de 5,16 debe ser, no creo que sea más grande, dependiendo del tamaño de la rueda también, y una tuerca. Entonces ahí apretamos el conjunto. Lo ideal es que el caño donde va a ir la rueda en el interior tenga este ancho. Entonces los separadores trabajan perfecto y ajustamos todo, ¿ve? Ajustamos ahí y queda trabajando el rodamiento perfecto. ¿Cómo va esto en el portón después cuando está armado? Lleva una guía, como ya les dije, de planchuela o de ángulo. Va corriendo sobre una guía. Normalmente yo uso ángulo, un poco más grande que este, tal vez de 1 pulgada y cuarto, por 1/8 ya es suficiente para que vaya la rueda corriendo arriba. Entonces esto va armado abajo del portón, ¿no es cierto? Igual yo después les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un sistema muy seguro, muy seguro. Para mí el problema que tiene es que le falta, o sea, hay que tener mantenimiento, tener la precaución de mantenimiento. Inclusive, esto lo que se puede dañar es el rodamiento ya sea por agua o lo que pasa la orina de los perros, porque queda abajo, y la orina de los perros le entran en un rodamiento y se traba. Esto se puede cambiar, se puede retirar el rodamiento, hay que ver el costo, porque por ahí conviene comprar la rueda completa antes que cambiar. Esto viene en herrajes Roma, yo lo uso siempre de esa marca, viene el kit completo. Para mí es de lo más seguro y lo mejor. Arriba solamente lleva un estabilizador, que ahora les voy a mostrar, pero queda bárbaro. Estas son de 40 milímetros, creo. Estas son de 40 y vienen de distintos tamaños. Vienen incluso otras que tienen un soporte que van ya por afuera. Ahora les voy a mostrar en el portón que tengo yo cómo está instalado ya. Acá en el portón del taller ya tengo otro ejemplo para mostrarles cómo también la pueden colocar con dos planchuelas por afuera del caño, ¿no es cierto? En el ejemplo que les voy a mostrar después está puesta sobre el caño pero adentro, acá la podemos colocar así. La única inconveniente es que nos va a quedar una luz abajo del portón como tiene esta, ¿ven? Pero ahí corre perfecto. Acá es más fácil para cambiar cuando se daña. Y ahora les voy a mostrar arriba cómo están los guiadores. En la parte de arriba lo que tiene es un estabilizador de teflón, que también viene el kit de la marca, lo pueden comprar. Pueden ponerle uno de cada lado o pueden ponerle, como yo le puse acá, un tope atrás y solamente un estabilizador acá en la parte de arriba del portón. Este tipo de portón anda perfecto, anda bárbaro, con ese solo estabilizador ahí arriba que les mostré recién. Fíjense que es simple el sistema para que no nos puedan palanquear el portón. La planchuela que traba va por abajo, entonces si lo quieren levantar no puede porque traba acá. Ahí colocamos el candado y listo. De afuera lo mismo y se acabó el problema. No pueden levantar la puerta, no pueden forzarla.
acá en esta reja, por ejemplo, hicimos con ruedas, rueditas, y le hice un hierro T, pero hice todo un marco y le hice una guía, que a veces este tipo de guía lleva cuando usamos los otros carritos que van colgados. Esta anda perfecta, que es editar un poco, pero anda suavecito. Como se pudo ver en el ejemplo, ustedes también pueden poner dos planchuelas separando del portón y colocarlas más abajo de las ruedas, no metidas dentro del caño, pero lo que pasa es que nos queda una luz como yo les mostré en el portón que tengo en el taller. Les repito, para mí esto es lo más seguro y lo más cómodo. Hay un sistema que yo le pongo cuando cierra, que tenga un tope arriba para que no nos palanqueen la puerta, nos puedan levantar las ruedas y se pueda descalzar el portón por seguridad, y después queda bárbaro. Esto sí, no se puede regular como ahora van a ver en el otro sistema, que tenemos un poco de regulación en altura. Bueno, ahora les muestro el otro sistema, que es comúnmente que se llama los carritos, que tiene 4 rodamientos de esta forma y viene con un tornillo, el carrito en sí y una planchuela que ahora les voy a mostrar para qué. Esto va corriendo en un riel de esta forma, Ahora lo vamos a armar y les muestro. Armado así, esta tuerca va como regulación de tope, y esto también tiene rosca, como para no soldar arriba del portón, sino que agujerear y poner con remaches o soldar esta chapa. Esta chapa va soldada arriba del portón. Esto va de arriba, ¿se entiende? Entonces corre de esta manera. El carro corre acá adentro. Ahí. Y va colgada la puerta. En este caso la puerta no va apoyada, sino que va colgada. ¿Qué ventaja le encuentro a esto? Bueno, acá tenemos regulación de altura. Nosotros con este tornillo y esta tuerca podemos subir o bajar la altura del portón. Igual, ven, en su máxima, o sea, lo más pegado que podemos hacer, queda un poco de luz. Eso es lo más alto, más o menos va a quedar ahí en la altura de la planchuela, va a quedar el portón, les va a quedar esa luz. Y abajo tiene una guía que puede ser un hierro T, una planchuela o tortuguitas, como decíamos antes, que vaya calzando el portón. Este sistema es más complejo cuando se rompe. Cuando se rompe directamente hay que cambiar todo, no se puede cambiar el rodamiento como el otro. Pero tiene esa particularidad que nosotros podemos regular la altura. De todas maneras, todo va en el mantenimiento. Ustedes saben que si no le hacen mantenimiento, las cosas se van a romper. Eso sí, este está menos expuesto a lo que es, puede ser orina de perro, puede ser lluvia, puede ser todas esas cosas, porque va por arriba y le podemos hacer o un techo a esta guía o una protección, y está menos expuesto. Si ustedes me preguntan a mí, yo elijo la rueda. Como les repito, me gusta mucho más la rueda. Esto también viene en distintas medidas, tanto como el carro como el riel, vienen de varias medidas distintas, y se consigue el kit completo, como les decía, por par, en la marca Herrajes Roma, que es la marca que yo siempre he usado y no he tenido problema. El tornillo es redondo y bueno, esos son los dos sistemas, ventajas y desventajas que yo le he encontrado de años de trabajo. Vamos a hacer una conclusión final y bueno, espero que les sirva, y les voy a mostrar también otro sistema, pero que ese sistema lo vamos a dejar para otro video porque si no se va a hacer muy pero muy extenso. Bien, gente, para cerrar, estos son los dos sistemas más usados. Yo lo que estoy viendo ahora que se está usando mucho más este que este. En la antigüedad yo veía más el carrito que la rueda. Hoy en día lo veo más y lo recomiendo más. Otro sistema que pueden ver, que se ha visto también en estos tiempos, es la puerta de granero, que consiste en una polea similar a esta o esta, que es una puerta de granero, una planchuela, va colgada con una guía
una planchuela gruesa y va colgada arriba. Pero bueno, ese ya lo dejamos para otro video. Hoy le quería mostrar los carritos y la rueda corrediza. Espero que les sirva. Cualquier duda, como siempre, en los comentarios. Y nos vemos pronto. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.